El liberalismo. El desarrollo del término viene dado por la estrecha relación entre el capitalismo y la burguesía, esta última beneficiándose de la preconceptualización del término para desarrollar métodos y mecánicas que la beneficien de la mejor manera. Sin embargo, el concepto de liberalismo es mucho más complejo y rico en detalles, y se ha ido modificando a través del criterio de pensadores como Lasky, que afirma que el liberalismo ha llegado a ser la mentalidad que ha dado forma a la civilización occidental como su doctrina política más relevante. Para Miller, la ausencia en la naturaleza de una guía moral positiva, la prioridad de la libertad sobre la autoridad, la secularización de la política y la promoción de constituciones y principios de derecho que establezcan los límites del gobierno y determinen los derechos del ciudadano frente a este, son la base del liberalismo, sea cual sea la óptica con la que se lo mire. Notemos que el progreso técnico y moral de la humanidad se ha dado a partir del debate de ideas e intereses. De ahí la importancia de las reglas formales consensuadas y el rechazo de sistemas dogmáticos absolutistas. Las primeras ideas denominadas como liberales surgen en la Edad Media con el desarrollo de las manufacturas urbanas, el comercio y las denominadas trabas feudales, que se vieron inmersas en una ardua lucha por desprenderse de la sumisión al sistema hiperreligioso previamente dominante, en la cual la pobreza era una virtud y la riqueza un impedimento a la trascendencia espiritual a planos superiores. Por lo que posteriormente el liberalismo pasa a considerarse como una filosofía de progreso, la cual promueve la liberación de las potencialidades de los individuos. El liberalismo inglés. En los aspectos teóricos, prácticos y políticos, Inglaterra fue el centro evolutivo del liberalismo. En 1679 los ciudadanos se ven protegidos por el habeas corpus ante las detenciones arbitrarias y se inicia la tendencia de los parlamentarios a agruparse en segmentos políticos de concordancia de opinión. John Locke establece en su obra Dos tratados de gobierno la base teórica de la división de poderes entre legislativo y ejecutivo como el medio para salvaguardar las libertades. Kant y el Estado de Derecho. Kant aboga por un pacto social, libre y voluntario, que se concretiza en el Estado contractual, basado en que cada hombre es libre y dotado de derechos previos a este pacto. Es así entonces que el Estado ha de ser el servidor de la sociedad y no al revés. Así el poder se ejercerá por consenso y ajustándose a la opinión pública que le ha legitimado. El mérito de Kant no solo está en la teorización del Estado basado en teorías liberales, sino que indica con toda claridad que la libertad como tal implica la obediencia de leyes, así determinando las bases teóricas para el desarrollo de la democracia, basada en la Constitución, la opinión pública y el sufragio. La teoría liberal y su puesta en práctica cree haber descubierto la clave eterna del progreso humano, debido a la creación de un sistema que organiza socialmente la búsqueda individual de la riqueza y ésta a su vez produce el bien común. Liberalismo y economía de mercado. Adam Smith, en su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, afirma que la economía está regida por una ley natural inmutable, entiéndase como la mano invisible del mercado, dejando así a los economistas la tarea de descifrar esta ley y pugnar por la eliminación de cualquier traba que impida su puesta en práctica. El trabajo, el mercado, la oferta y la demanda tenderán entonces a actuar y desarrollarse de manera autónoma sin necesidad de intervención normativa del Estado. El liberalismo económico entonces guiará un crecimiento social y económico que fortalecerá el sector político y generará a su vez vínculos y alianzas en pro de conservar el nivel de desarrollo y crecimiento. Los liberalismos del siglo XIX. La dominante legislación de doctrina burgués excluyó de escena a sectores menos favorecidos basándose en un Estado capaz de hacer cumplir a cabalidad la ley y contratos y con un sistema que consagra la propiedad privada como el eje de la economía. Finalmente, tras su desaparición, el liberalismo se fragmenta en corrientes recurrentemente contrarias entre sí, puesto que una rama profundiza en las libertades civiles, sin embargo, la otra se aleja de los excesos de la doctrina y se vuelve conservadora.
Los liberales demócratas postulaban la libertad del pensamiento, de expresión y asociación. El liberalismo doctrinario se inspira en Burke, Locke, Bonald, entre otros, y promueve el liberalismo económico de forma fundamentalista. Liberalismos del siglo XX. Debido a la crisis de 1929, se abandonan las políticas basadas en parámetros liberales clásicos. Se dio la apertura para la creación de dictaduras y estados totalitarios, y otros países optaron por un reformismo social que incluía derechos colectivos. John Keynes presenta una propuesta gradualista y posibilista, capaz de contener el movimiento obrero y estabilizar el sistema económico, lo que supuso el fin del liberalismo económico clásico, y surge el Estado con un rol demandante al tener que reactivar la economía a partir de inversión directa de fondos públicos y limitar el exceso del capitalismo. Sin embargo, este consenso fracasa en la crisis del petróleo de 1973, surgiendo nuevamente premisas del liberalismo clásico. Es entonces que surge el neoliberalismo, íntimamente relacionado con corrientes neoconservadoras, cuya principal propuesta fue cesar la tutela ejercida por el Estado y eliminar gradualmente los mecanismos de redistribución de la renta. Vamos a hablar del conservadurismo. A diferencia de otras corrientes ideológicas como el marxismo, el liberalismo, el socialismo, el libertarismo, el conservadurismo no es una teoría política ni económica. Para el conservador, las teorías y las fórmulas solo orientan su accionar y razonamiento. El conservadurismo es empírico, no racionalista. No cree ciegamente en teorías, ya que se basa principalmente en las experiencias empíricas antes que racionalistas. Surge en el siglo XVIII y es una ideología que defiende el mantenimiento de las tradiciones, se opone al progresismo y aboga por las ideas de derecha y centro-derecha. Es contrario a los cambios radicales, es nacionalista y defiende el sistema de valores morales, familiares y religiosos. Los orígenes del conservadurismo se encuentran en la obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, escrita por el político y filósofo británico Edmund Burke, padre del conservadurismo liberal británico, que él bautizó como el Old Whigs, viejos liberales. Se opuso a la Revolución Francesa y a los liberales progresistas en su país, llamados los New Whigs. El pensamiento conservador se caracteriza por preferir el orden establecido en la sociedad y las tradiciones, en tanto que representan la base de la gobernabilidad y el nacionalismo. Poco tiempo después, las reflexiones de Burke fueron traducidas al alemán, naciendo así las ideas antirrevolucionarias, los contrarrevolucionarios, los doctrinarios, dando paso de este modo al nacionalismo conservador. De así también surgieron las muchedumbres y las democracias. En los años de entreguerras, el espacio cultural y político para la subsistencia y renovación del viejo conservadurismo varió sensiblemente. Una parte del liberalismo progresista perdió tal cualidad y se diluyó en el conservadurismo. En suma, tras la Revolución Rusa, que abrió una fase nueva en el conservadurismo contemporáneo, la separación entre conservadurismo y liberalismo tendió a borrarse. La posguerra, iniciada en 1918, dio paso a un denso pesimismo en los medios liberales y conservadores, expresado en una sólida proliferación de reflexiones sobre la crisis de la civilización, la decadencia de las naciones y la libertad. La actualización del conservadurismo tras la Segunda Guerra Mundial supuso una modificación cualitativa de su ideario. En los años de entreguerras predominó una orientación nacionalista y sobre todo tecnocrática. La preocupación principal de los conservadores había sido durante decenios la eventual tiranía de la mayoría y la defensa de la libertad individual frente a la expansión de la esfera pública. El problema no es ya el exceso, sino al contrario la insuficiencia del poder estatal, creándose una situación de ingobernabilidad, manifestándose como incapacidad de los gobiernos democráticos para dominar los conflictos de una sociedad compleja. Como consecuencia de ello, el Estado sufrió una sobrecarga que a su vez estimuló una tendencia que menoscabó al sector privado del sistema. En todo este desarrollo se produce, por otra parte, un debilitamiento de las instituciones religiosas, la familia y otras instituciones igualmente necesarias para la organización del control social.
Para finalizar, podríamos mencionar que más que una ideología política, el conservadurismo sería una actitud. A continuación pasaremos a escuchar lo que nos comentará Jorge del socialismo. Muchas gracias. El socialismo. El término socialismo se empezó a utilizar en Francia e Inglaterra entre los años 1830 y 1840. Saint-Simon, Robert Owen, Karl Marx y Friedrich Engels fueron autores conocidos como socialistas, pero Marx y Engels criticados como socialistas utópicos, todos compartiendo la idea de que la sociedad debe y puede ser reformada por medio del establecimiento de comunidades ejemplares. En aquella época se entendía como socialismo más bien a una reflexión con pretensiones de cientificidad sobre la sociedad, sus condiciones y posibles mejoras, mientras el comunismo se relacionaba más con afanes revolucionarios. El primer anarquismo. La concepción blanquista de la revolución fue duramente criticada por Proudhon, ya que su pensamiento era anarquista, antipoliticismo y antiestatalismo. El anarquismo mantiene que la sociedad puede y debe ser organizada sin la autoridad del Estado y que la acción revolucionaria debe dirigirse en primer lugar en contra de éste. Marx formuló duras críticas contra Proudhon, por lo que esta relación entre marxistas y anarquistas han sido duras y violentas. Este enfrentamiento se exacerbó en la Primera Internacional, en donde Marx y Bakunin lucharon por el control de la organización hasta su disolución en 1872. La obra de Marx se interpreta como una crítica a la inautenticidad de las políticas y sus manifestaciones. Además, la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases. Marx empezó su crítica del Estado y de la política con la filosofía hegeliana, a la par de su crítica de la filosofía de derecho de Hegel, la cual presenta al Estado como la conciliación de los intereses particulares. Marx reconoce que para que una clase social pueda hacerse con el poder general, debe hacerse socialmente hegemónica, y esto no se puede hacer sino proclamándose defensora de los derechos generales. La teoría de la revolución de Marx. Marx, en 1871, aceptó la participación política del movimiento obrero en las actividades del Estado burgués. El objetivo final de Marx es el establecimiento del comunismo como sociedad de hombres libres. Entonces es aquí donde se deben situar sus tesis acerca de la disolución del Estado. Este objetivo está ligado al postulado marxista del comunismo como sociedad de la abundancia, es decir, como una sociedad en la que regiría el principio de cada uno según su capacidad y necesidad. La socialdemocracia clásica. Lo que se ha venido llamando socialdemocracia tuvo su primera expresión teórica en los documentos del Congreso de Unificación de las Asociaciones o Retas alemanas lideradas por Wilhelm y August Bebel. En este congreso, celebrado en 1875, se aprobaron las líneas de actuación para el movimiento obrero criticadas por Marx, en donde insistía que todo derecho es un derecho desigual y que su superación y la del Estado solo se producirá con la superación de las sociedades de clases, con el establecimiento de la sociedad comunista. Pero la socialdemocracia se impuso como la concepción política dominante en el movimiento obrero europeo hasta 1914. El revisionismo de Bernstein. Bernstein hizo una revisión de importantes aspectos del marxismo, valoró los elementos éticos del socialismo. Sus tesis se vieron influidas por el llamado socialismo fabiano, surgido en Londres en 1884, de un grupo de intelectuales dando paso al laborismo. Los fabianos, muy alejados del marxismo, defendían las reformas graduales por medio del sufragio universal y la participación del Estado. Para Bernstein, el socialismo era un horizonte al cual se habría de llegar gradualmente y no como consecuencia de una catástrofe económica o política. Entonces la polémica entre reformistas y revolucionarios se centraba en los medios para alcanzar el socialismo, pero no en los fines. Lenin y la Revolución Rusa.
Lenin es la figura más influyente del marxismo del siglo XX. Sus pensamientos fueron base para la revolución bolchevique de 1917. Hasta comienzos del siglo XX, la mayoría de los pensadores socialdemócratas creían que una revolución socialista medianamente pacífica podía darse únicamente en los países capitalistas desarrollados. A esta tesis se opusieron algunos nombres importantes como Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburg, quienes concluyeron que la revolución era posible en un país atrasado como Rusia. Sin embargo, el carácter minoritario del proletariado avivó la discusión sobre las condiciones de la revolución. Así Trotsky creyó que se requería ayuda de la milicia y Lenin por su parte incluía al sector campesino. Los marxismos del siglo XX. A lo largo del siglo XX se ha desarrollado en varias direcciones, por esto se habla del marxismo y no de uno solo. La obra de Marx ha sido abordada con espíritu crítico para poder tomar problemas del presente. Así también ha sido objeto de estudio como instrumento político. El marxismo ha sido visto como una concepción del mundo en base científica. El socialismo en Occidente. En la práctica, la mayor parte de los partidos socialistas y socialdemócratas de la Europa occidental fueron alejándose de objetivos socialistas y del marxismo y buscaron mejoras en la calidad de vida de los trabajadores en sistemas capitalistas. En este sentido, la estrategia socialdemócrata ha sido ampliar su representación parlamentaria y lograr cierta redistribución de las rentas a su conveniencia. En general, los partidos socialistas se han circunscrito al régimen y a la ampliación del mantenimiento de estados de bienestar, sin cuestionar las bases capitalistas de la sociedad. No obstante, en el movimiento comunista hubo quienes rechazaron la experiencia soviética y consideraron la especificidad de la revolución en sus distintos países. Antonio Gramsci propuso indagar un nuevo paradigma teórico y revolucionario acorde a la complejidad de las sociedades occidentales. Los últimos desarrollos del neomarxismo. El marxismo como tal ha entrado en crisis, principalmente debido al fracaso de los regímenes políticos edificados en su doctrina, o de formulación ideológicamente interesada. En todo caso, se debe considerar los problemas que se han manejado, como lo son principalmente dificultades de orden metodológico y problemas de contenido, debido a que el marxismo tiene una funcionalidad mucho más amplia como crítica al capitalismo que como base de creación de opciones viables alternas. Por último, el carácter utópico de su implementación, ligado a la idea de un desarrollo indefinido de las fuerzas productivas. Incluso la producción académica ligada al marxismo se ha tornado más reflexiva y autocrítica, dando así mejores resultados analíticos de la doctrina. Actualmente existen dos líneas de pensamiento que tratan el tema por su relevancia académica. La segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que articula sus estudios a la llamada racionalidad instrumental, y el marxismo analítico, que sostiene que lo peculiar del marxismo son sus afirmaciones esenciales sobre el mundo y no su metodología, puesto que sus principios metodológicos son independientes.